Vamos a platicar hoy, vamos a continuar con el estudio de los anticuerpos. Ustedes recordarán que la clase pasada estuvimos platicando de cómo se producían estos. Estábamos platicando cómo se producían estos anticuerpos. ¿Se acuerdan que toda esta historia viene del cuento y de lo que conocemos de los linfocitos B? Los linfocitos B tienen una relación muy importante. Ustedes sabemos que son las células productoras una vez que se diferencian a una etapa celular final, que son las células plasmáticas. Las células plasmáticas. Ustedes ya conocen toda la historia de lo que hay aquí atrás. Saben que el linfocito B tuvo sus etapas de desarrollo en la médula ósea. Ya lo revisaron tanto con Alexis como conmigo. Y este linfocito B que pasó toda una serie de pruebas y que salieron los linfocitos B maduros pero vírgenes. Ya todos llevan en su superficie sus ojos. Es un receptor que llamamos BCR, receptor de la célula B, que tiene toda una serie de mecanismos para, como un buen receptor, reconocer algo en el exterior y enviar señales hacia adentro de la célula. Saben que este BCR le sirven para reconocer todo aquello que sea extraño, a lo cual le llamamos antígeno. Y el antígeno a su vez tiene una región, el epítope, que es reconocida por el parátopo presente en el BCR. Una vez que este linfocito B reconoce un antígeno, dependiendo del antígeno, sabemos, y de algunas características adicionales, que el linfocito B podrá tener formas de activación distintas. Y estas formas de activación, ¿se acuerdan? Es la respuesta timo dependiente, o bueno, timo independiente, la primera, donde el linfocito B funciona solo, y la respuesta timo dependiente, que es en la cual el linfocito B actúa como una célula presentadora de antígenos y se va, al decir timo dependiente, es porque tiene una interacción con otra célula que ustedes conocen ya muy bien también, que es el linfocito T. ¿Se acuerdan toda esta historia que la platicamos la sesión pasada? Al final, en cualquiera de los dos caminos, tanto en la timo independiente como en la timo dependiente, el linfocito B va a terminar transformándose en una célula plasmática. Y esta célula plasmática ahora va a generar de manera soluble este BCR. Este BCR, que también recibe el nombre de inmunoglobulina de membrana, ahora se va a liberar, cuando este linfocito B se vuelve una célula plasmática, en forma soluble. Es decir, ya no está anclado a una superficie celular. Se libera de manera soluble, anda solito, anda libre. Este anticuerpo tiene una estructura muy parecida a la del BCR, su diferencia es que ya no está anclado. Ustedes se acordarán que hay distintos tipos de BCRs correspondientes a distintos tipos de anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo cual, ustedes se acuerdan perfectamente cómo es que cómo es que está hecho este anticuerpo. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo explicarían cómo está hecho un anticuerpo? ¿Cómo lo platicarían? Estructuralmente, ¿cómo está hecho? A ver, químicamente, a ver, ¿de qué material está hecho? ¿Quién me dice? ¿De qué están hechas sus componentes principalmente? ¿Quién se anima a hacer alguien por ahí? Muy bien. Son principalmente proteínas. Aunque es importante decir que también tienen carbohidratos asociados, ¿eh? Y esto es muy importante. En menor cantidad, pero también tienen carbohidratos asociados. Químicamente podemos decir que los anticuerpos son glicoproteínas. Glicoproteínas. Es decir, proteínas con carbohidratos asociados. Son glicoproteínas. Porque tienen cadenas de aminoácidos y carbohidratos. Si vemos de cerca nuevamente cómo están hechos estos anticuerpos, ustedes se acordarán que tenemos nuestras 4 cadenas. Esto que vemos aquí son 4 cadenas, ¿sí o no? 2 cadenas pesadas, que son idénticas entre sí, ¿se acuerdan? 2 cadenas pesadas, las que llamamos cadenas H, y 2 cadenas ligeras, le damos cadenas L.
¿Sí o no? Esto lo vimos la sesión pasada, ¿se acuerdan? Sabemos que estos dominios, cada una de estas pancitas es un dominio, es una estructura proteica que es como tipo globular. De hecho, por eso se les llama también inmunoglobulinas, porque son proteínas de tipo globular por sus estructuras terciarias y tienen dominios constantes, constante, 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 y tienen dominios variables a su vez cada una de estas. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de esto? Variable de la pesada, constante de la 1, 2, 3 y 4 de la pesada. Y lo mismo con la ligera, variable de la ligera, constante de la ligera. ¿Sí o no? Ustedes saben también que en estos extremos donde coinciden los dominios variables de la pesada con los dominios variables de la ligera, es donde se genera esta estructura o este molde proteico, que es lo que le dará la posibilidad al anticuerpo de reconocer aquello extraño. Supongamos que esto está hecho por los dominios variables de la pesada y la ligera, es lo que le da su forma de reconocimiento, que será capaz de identificar el epítope correspondiente. ¿Sí se lo imaginan? Bueno, entonces, este es un anticuerpo. No les mencioné este detalle en la sesión pasada, pero se los voy a decir ahora que vamos a ver completamente los anticuerpos. Los anticuerpos y estos BCRs, por supuesto, las cadenas pesadas están unidas entre sí por enlaces disulfuro y las cadenas pesadas están unidas a las ligeras también por enlaces disulfuro. Aquí hay enlaces disulfuro. Ujú. Eso es lo que mantiene unidas tanto a las cadenas pesadas entre sí como a las cadenas ligeras con las cadenas pesadas, son enlaces disulfuro. Debajo del dominio constante 1 de la cadena pesada, fíjense aquí en esta región, que podrían ser como las axilas de esta personita así en forma de Y, a esta región de las axilas, debajo del dominio constante 1, se le conoce como región de la bisagra. Ujú. Región de la bisagra. Y esta región de la bisagra, le da movilidad al anticuerpo, puede mover sus bracitos. Técnicamente todos los anticuerpos tienen muy buena movilidad, solamente hay un isotipo que es un poco más tieso, pero en general todos pueden mover sus brazos eh, gracias a que existe esta región de la bisagra. ¿De acuerdo? Em, estas proteínas, estas glicoproteínas, se dividen su estructura en dos principales regiones. A una región se le conoce como la región FAB, la región FAB, la fracción de unión al antígeno. Ujú. ¿Por qué? Pues porque cuando se hicieron algunos descubrimientos al inicio de cuando se descubrían los anticuerpos, unos investigadores que empezaron a digerir los anticuerpos con distintas enzimas, se dieron cuenta que podían separarlas, por ejemplo, con papaína. Ujú. La papaína, que es una enzima proteolítica, rompía los anticuerpos y generaba dos subunidades o dos fracciones. La fracción de unión al antígeno, que es la parte que corresponde a los brazos, digamos, del anticuerpo. Si nosotros lo pensamos, ¿qué trae ahí? Los dominios variables de ambas cadenas y un dominio constante de la cadena pesada y el dominio constante de la cadena ligera. A esta región se le conoce como región FAF, región de unión al antígeno. Y la parte de abajo, lo que serían las piernas, se le conoce como fracción cristalizable y se abrevia como FC. Entonces, esta es la estructura de un anticuerpo. Ujú. Tiene la región de unión al antígeno, que tiene toda la lógica para nosotros que ya los conocemos y decimos, pues es que aclaro que esto es lo que se une al antígeno, porque aquí es donde están los dominios variables de ambas cadenas. Y tenemos a la fracción cristalizable, que esta fracción cristalizable le da algunas funciones biológicas especiales dependiendo del isotipo de los anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este es un anticuerpo, así está conformado, son cadenas de glicoproteínas. Si nosotros analizamos la glicosilación, encontramos que los anticuerpos tienen en distintos lugares, dependiendo el isotipo y algunos subtipos de estos anticuerpos.
hay glicosilaciones en distintas regiones de las proteínas. Entonces es una glicoproteína que está hecho por 4 cadenas, de las cuales las 2 cadenas pesadas son idénticas entre sí y las 2 cadenas ligeras son idénticas entre sí. Por lo tanto, lo que reconocen las regiones de unión al antígeno es exactamente lo mismo, puesto que son idénticas sus formas de interacción entre los dominios variables. Solamente están como en espejo, ¿no? Sabemos que tienen sus regiones de la bisagra que les permiten moverse y que tienen una fracción Fc, ¿sí? ¿Se acuerdan también que la sesión pasada hablábamos que los dominios constantes les podemos llamar de manera genérica así dominios constantes, constante 1, 2, 3 y 4, pero también les podemos, si les quisiéramos llamar de manera más específica, les podríamos dar su nombre en función del tipo de BCR que es. Por ejemplo, si este fuese un BCR que va a dar origen a una IgM, ¿qué nombre reciben sus dominios constantes? ¿Quién me dice? Gamma. No, mu. Mu, muy bien. Si es para IgM, los dominios constantes les podemos llamar la letra griega mu. Mu1, mu2, mu3 y mu4. Si este fuese un anticuerpo de tipo IgG, pues entonces estos dominios ya no serían de tipo mu, sino que serían de tipo, ahora sí, ¿quién me dice? Gamma. Gamma. De tipo gamma. Muy bien. Entonces, y los dominios y las IgGs tienen un dominio menos en su cadena, en sus cadenas pesadas. Entonces, si se dan cuenta, si es una IgM, son más grandes porque tiene mu1, mu2, mu3 y mu4. Pero si es una IgG, es más cortita esta cadena y nada más tiene gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces, cada anticuerpo, los anticuerpos hay distintos tipos, a los cuales denominamos isotipos. Y dentro de los isotipos que revisamos, pues aquí tenemos a la IgM, a la IgG, a la IgA, a la IgE y a la IgD. ¿De acuerdo? Estos son los isotipos clásicos, convencionales de la mayoría de las especies. Encontramos, en aves tenemos a la IgY, la Y viene de yolk, de yema, ahí se encontró. La IgY, las aves en lugar de IgG tienen IgY. En realidad es un híbrido entre la IgG y la IgE. Las aves no tienen IgE ni IgG, tienen una IgY. ¿De acuerdo? Y hay otros subtipos de anticuerpos. Los camélidos también tienen unos anticuerpos bastante singulares que no vamos a ver. Los peces tienen otros, les llaman IgT. Bueno, pero los más comunes y los que vamos a estudiar para la finalidad de esta clase, salvo algunas precisiones que les haré, son estos isotipos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Queda clara la estructura de No, los anticuerpos? Muy bien, gracias. ¿Queda clara la estructura de los anticuerpos, sus cadenas, sus componentes, las regiones, cómo funcionan? Porque ahora vamos a ver acerca de los isotipos, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué son los isotipos? ¿Qué significa el prefijo iso? ¿Quién se acuerda de ahí de sus clases de etimologías? Por ejemplo, el triángulo isósceles, ¿qué significa? Isométrico. ¿Alguien se acuerda? Es como igual, ¿no? Algo así. Muy bien, excelente. Es igual. Gracias. Se le llama isotipos porque estos isotipos son iguales entre todos los individuos de una misma especie. Ah, caray, ¿qué significa esto? Ah, bueno. Todos los, por ejemplo, si pensamos en un caballo, es un caballo, todos los caballos tienen el mismo isotipo de IgM. Todos los perros tienen, este es otra vez el Doberman que conocemos, tienen un tipo de IgM. Entonces, la estructura general de la IgM
es compartida entre todos los integrantes de una especie. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, con esto se le llama isotipos porque son iguales, la estructura general del anticuerpo son iguales entre todos los individuos de una misma especie. Entonces, ¿qué pasará si yo tomo IgM de caballo y se la pongo a otro caballo? ¿El caballo responderá inmunológicamente contra esa IgM? ¿Contra su estructura general? No. No, porque son iguales entre ellos. Y acuérdense que el sistema inmune puede reconocer algo extraño en función de que no lo tenga, ¿sí? Entonces, ojo que cualquier molécula que no sea de una especie podrá ser reconocida como extraña. En cambio, si yo tomo IgM de caballo y se la inyecto a un perro, ¿esta IgM será extraña para el sistema inmune del perro? Sí. Sí. El perro va a producir anticuerpos y una respuesta inmune en contra de otro anticuerpo, pero que claramente este anticuerpo en realidad estaría fungiendo como un antígeno. Entonces, fíjense, un componente, un anticuerpo, si se lo ponemos a otro individuo, puede fungir como antígeno. ¿Por qué? Pues porque este tiene un isotipo distinto de IgM. Entonces, los isotipos se les llama así porque son iguales entre todos los individuos de la misma especie. ¿De acuerdo? Entonces, decimos el isotipo IgM, IgG, IgA, etcétera. Nos estamos refiriendo a que todos estos, cuando hablamos, son iguales entre los individuos. Su estructura general es igual entre los individuos de una misma especie. ¿Hay alguna duda con este concepto que les di? Doctor, sí. Adelante. ¿Y qué Sí. pasa con los híbridos como las mulas? Los híbridos como las mulas, habría que estudiarlos, fíjate. Es una buena pregunta. Sería interesante ver si tuviesen alguna estructura de estas compartidas, ¿no? Habría que revisar también qué tan distante sería, ¿no? Porque al final, bueno, claro, los equidos comprenden a distintas especies. Sería muy interesante revisarlo. No lo sé a detalle, fíjate. Lo voy a investigar y se los platico en la siguiente reunión que tengamos. Pero en general, estas son independientes. No sé si tendrán tal vez como alguna cosa intermedia, ¿eh? Sería interesante ver o cuál de los alelos sean los que se esté expresando, porque como sabemos, pues al final siendo diploides, los animales, tenemos dos alelos, el paterno o el materno, y se podrá estar expresando el paterno o el materno, y habría que ver si se estuviera expresando el alelo paterno de la IgM, pues estaría teniendo, en este caso, una IgM de yegua, bueno, el paterno una IgM de burro, por decir algo, ¿no? Está interesante revisarlo. Debe de ser algo por el estilo, ¿ves? Estoy hipotetizando, porque al final ellos tienen los dos alelos, el alelo de la madre, de la yegua, y el alelo del padre, del burro. Y habrá que ver qué alelo es el que se está expresando posiblemente. No lo sé. También me hace lógica. ¿Mande? También me hace lógica lo que está comentando. Sí, al final estamos aquí divagando un poco, ¿no? Pero sí, gracias por la pregunta, lo vamos a revisar y se los comento, porque fíjate, eso es algo que no había pensado. Muy bien, gracias. Pues entonces, fíjense, estos son los isotipos. ¿Hay alguna otra duda con los isotipos? ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros hablamos de los isotipos de anticuerpos, hablamos de estos isotipos, ¿de acuerdo? Entonces, los anticuerpos en general incluyen a todos, y cuando hablamos de isotipos, nos estamos centrando en alguna de estas distintas estructuras, pero que son iguales entre todos los individuos de una misma especie, ¿de acuerdo? Ese es el isotipo. Hay otro concepto de clasificación de los anticuerpos que se llama halotipo. ¿Qué es halo? Diferente. Diferente, muy bien. Pues sepan ustedes que dentro de los isotipos, es decir, dentro del isotipo que tiene una especie, pueden existir algunas diferencias entre individuos de la misma especie. Halo es diferente.
Ah, bueno, pues entonces sepan que a pesar de que todos los caballos tienen la estructura general de la IgM compartida, puede haber algún grupo, alguna línea de caballos en alguna región geográfica que pudiera tener alguna variación en algunos detalles. Entonces, si pensamos en una IgM, se las voy a dibujar. Aquí está la IgM, por ejemplo, de équidos de una región con équidos de otra región. En términos generales los encontramos idénticos, ¿no? Si lo comparamos con la IgM, en este caso se lo estoy dibujando monoméricamente, porque ahorita vamos a ver que la IgM es pentamérica. Pero si tomamos una sola unidad y la analizamos, pues aquí están caballos de Asia, caballos de Europa, por decir algo. Si nosotros viéramos la de un perro, pues entonces sí encontraríamos pues, que estructuralmente tiene otros componentes. Entonces sería un isotipo de otra especie, ¿no? Pero si pensamos en estos, pueden existir diferencias entre individuos de la misma especie, generalmente por orígenes genéticos vinculados a espacios territoriales. Y tiene que ver principalmente con glicosilaciones. Aquí podríamos encontrar que tal vez la IgM de los caballos de Asia tiene una glicosilación en este sitio, y la IgM de los caballos de Europa tiene esta glicosilación y además tiene esta otra glicosilación, y este otro caballo tendrá otra glicosilación aquí. ¿Y se lo imaginan? Entonces, la estructura general proteica es compartida. Entonces, ¿qué pasará si yo le pongo IgM de un caballo asiático a un caballo europeo? Es posible que el caballo europeo reconozca como extraño, pero solamente las regiones que éste no posee. ¿Están de acuerdo? Entonces, el halotipo nos habla de que dentro de un isotipo en una especie pueden existir diferencias estructurales sutiles entre individuos de la misma especie, por eso se llama halotipo. ¿De acuerdo? Si nosotros intercambiamos inmunoglobulinas entre ellos, no va a haber una respuesta potente como si yo se la pusiera a un perro, ¿no? Porque ahí el perro reconoce todos los epítopes presentes en cada uno de estos sitios proteicos, puede ser reconocido. En el caso del halotipo, no. Solamente podría montar una respuesta o ser reconocido como extraño aquellas sutiles diferencias que tienen dentro de un isotipo, una especie. ¿Me expliqué con esta idea? ¿Sí? Estamos hablando de la estructura de los anticuerpos, ¿se dan cuenta? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Acuérdense que cualquier cosa que requieren, con todo gusto nos regresamos y lo revisamos hasta que a todos y todas les quede claro. ¿Va? Muy bien. Si no lo hay, entonces pasamos a otra denominación de la estructura. A esta se le conoce como idiotipo. El idiotipo se refiere a una estructura de los anticuerpos que ahí es única entre cada linfocito B. Ah, caray. Entonces, ¿dónde creen ustedes que esté localizado el idiotipo en un anticuerpo? Cada linfocito B tiene uno distinto. Cada célula tiene un idiotipo distinto. ¿En dónde estará presente o qué determina este idiotipo? Sería en la región variable. Muy bien, excelente, excelente. El idiotipo está determinado por la región de reconocimiento del antígeno, por los dominios variables, variable de la pesada, variable de la ligera. Ahí, cada linfocito B tiene uno distinto. Entonces, fíjense, estamos hablando de qué tan distintos son, cómo clasificamos qué tan distintos son los anticuerpos. Aquí vemos que el isotipo, pues es distinto entre las especies. Una especie tiene una IgM distinta de otra especie. Eso determina el isotipo. Dentro de la especie puede haber diferencias en algunos grupos de animales y a estos les denominamos halotipo. Y dentro de un individuo puede haber diferencias en las regiones variables. Cada linfocito B tiene uno distinto. Entonces estamos hablando, fíjense, con estos tres conceptos, qué es lo que puede cambiar y cuándo cambia de los anticuerpos. Los isotipos, pues no cambian entre todos los individuos de una especie. Los halotipos cambian, bueno, los isotipos cambian entre individuos de distintas especies. Los halotipos cambian entre individuos dentro de una misma especie. Son regiones más sutiles. Y los idiotipos cambian,
Lo que es variable entre estos anticuerpos es entre cada linfocito B dentro de un mismo individuo. Claro, entre cada linfocito B que no esté relacionado, porque ustedes también ya saben que si un linfocito B prolifera y da origen a células hijas, estas hijas sí son iguales a la madre, sí tienen el mismo idiotipo, ¿de acuerdo? Pero en linfocitos B vírgenes, que salieron de los órganos linfoides primarios, ahí es distinto el linfocito A del linfocito B. Si el linfocito A prolifera y da origen a un montón de hijas, ahí sí todas sus hijas son iguales al linfocito A. ¿Fui claro con esta idea? ¿Me estoy explicando? Sí, Pablo. Excelente, muy bien. Pues fíjense, esta es la idea de lo que les voy a platicar ahorita de los anticuerpos, de cómo están hechas estas estructuras, ¿sale? Entonces ahora sí vamos a entrarle a ver cuáles son las singularidades de cada uno de estos isotipos. Esto de los alotipos e idiotipos, nada más me interesa que lo conozcan o nos interesa que lo conozcan, porque lo pueden llegar a encontrar en libros o en algunos artículos, y ustedes deben saber, pues se encontró el alotipo fulano de tal. Bueno, ustedes ya saben que si se está hablando de un alotipo, se está haciendo referencia a alguna singularidad de un anticuerpo que lo diferencia de anticuerpos de individuos de la misma especie, pero de otro sitio o de otro origen genético. ¿De acuerdo? Digo, voy a inventarles algo que no lo he revisado como tal, pero ¿qué pasaría si nosotros comparamos tal vez la IgM de los perros de origen asiático que viven en Asia con los perros de origen americano que viven en América? Posiblemente encontremos en algunos de esos anticuerpos alotipos, pero todos son Canis lupus familiaris, es correcto, todos son perros, aunque uno sea un mastín tibetano y el otro sea un chihuahueño, ¿no? Entonces, ambos son la misma especie, seguramente encontraríamos algunos alotipos singulares en sus inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar ahora a explicar con respecto de los isotipos. Porque fíjense que el isotipo es lo que les da particularidades más importantes y particularidades funcionales a los anticuerpos. Dependiendo del isotipo del que estemos hablando, podemos pensar en cualidades, en capacidades que tienen los anticuerpos para funcionar o no. Entonces, vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la IgM. ¿Alguien pudo revisar de lo que les encargué la sesión pasada? ¿Pudieron revisar cosas de los anticuerpos, estructuras de los anticuerpos? También a quienes ya les compartí los libros, ahí vienen también, les mandé creo que 2 o 3 libros de inmunología. ¿No? Ok. Bueno, generalmente, ¿cómo está hecha la IgM? ¿Qué pasa con la IgM? Es la inmunoglobulina más grande. Esta IgM, se descubrió, se encontró desde el 44. Ajá. Fue de las primeras en identificarse. Solamente se descubrió antes la IgG, me parece. Pero la IgM es una glicoproteína grande. Ajá. Es pentamérica. Ustedes cuando les estoy platicando de esto, ya saben que esta IgM es la primera inmunoglobulina que expresa en forma de BCR toda la vida de los linfocitos B. Cuando un linfocito B sale de la médula ósea, ustedes ya se acuerdan, o de la bolsa cloacal, o de las placas de Peyer y los secales en cerdos y rumiantes, cuando un linfocito B sale de ahí, lo que lleva en su superficie es un BCR de tipo IgM. ¿Ustedes se acuerdan de esto, no? Se los platiqué ayer. Tendrá entonces sus dominios μ1, μ2, μ3, μ4. Es una glicoproteína grande, ¿de acuerdo? Es pentamérica y se organiza como en pentágonos. En realidad es pentamérica y hexamérica. Un artículo que salió apenas hablaba de que incluso era más estable la estructura hexamérica. Podrían ser pentágonos o hexágonos. Lo que van a encontrar principalmente en los libros es que es pentamérica. Pero aquí entre nosotros ustedes saben que también puede ser hexamérica. Esta estructura, cada una
cada una de estas subunidades, cada una de estas unidades, cada monómero de IgM, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto en varios momentos, tiene, por supuesto, sus dos cadenas pesadas y sus dos cadenas ligeras. Y saben que si hablamos de una IgM, estos dominios se llaman mu. 1, 2, 3 y 4. Todos estos son mu's. Es una glicoproteína pesada, es alrededor de 180 kilodaltones. Cada una es alrededor de 180 kilodaltones. Y completa en pentámero está alrededor de los 900 kilodaltones. ¿Por qué? Porque para que estas IgM pueda estar estable, para que se forme adecuadamente este pentámero o hexámero, requiere de una cadena adicional a la que le llamamos cadena J. Todas las inmunoglobulinas que sean poliméricas, es decir, que tengan varias unidades estructuradas, tienen que tener una cadena J. La cadena J es la que le da estabilidad a anticuerpos poliméricos. Y en el caso, pues la IgM es polimérico, tiene 5. Es pentamérica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Es más o menos entre el 5 y el 10% de las globulinas séricas. Del porcentaje de anticuerpos en el suero, más o menos el 5 al 10% es IgM. El 5 al 10% de los anticuerpos en el suero son de tipo IgM. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus funciones biológicas? ¿Alguien les puede echar un ojo? ¿Para qué sirve la IgM? ¿No? Bueno, pues tienen funciones principalmente a través de su principal función biológica es que es la mejor activadora del complemento. ¿Por qué será? ¿Quién me platica por qué creen que la IgM es la mejor activadora del complemento? ¿Quién quiere una participación? Vamos, bueno, un punto en la calificación final. No, es cierto. No podemos ofrecer este tipo de puntos. Pero bueno, ¿quién quiere participar? En otro semestre tal vez podríamos hacerlo, pero bueno, no se acuerda entre nosotros. Entonces, ¿por Pablo, qué? Sí, adelante. Ay, perdón. Bueno, yo también encontré y pude leer que es muy buena, se caracteriza por su aglutinación y porque también es buena en la neutralización del antígeno. Ok, a ver, ahorita vamos a ver este término aglutinación. Es un evento in vitro, ¿eh? Vamos a ver. Aglutinación. ¿Qué más comentaste, Rebeca? Perdón. Y la neutralización del antígeno. Ok, neutraliza, pero fíjate que no es tan buena neutralizante. Le vamos a poner así una flechita de neutralización. ¿Qué es la neutralización, Rebeca? Digamos, como que inhibe su efecto. Bueno, Ok, muy bien. La finalidad que tiene es inhibir su efecto. Y el proceso de neutralización es inhibir ese efecto a partir de rodear, de impedir que interactúe algún agente con la superficie de una célula y que pueda ocasionar daño. Puede ser, este agente puede ser como tal un virus, puede ser una bacteria, puede ser una toxina, por ejemplo, el veneno de alguna especie venenosa, ¿no? Ya sea un insecto, una serpiente. Bueno, pues los anticuerpos tienen esa posibilidad de neutralizar. Sí neutraliza la IgM, sí neutraliza, pero no es la mejor. Otra funcionalidad que tiene es la opsonización. Pero nuevamente la IgM tiene una muy pobre opsonización. No es tan buena opsonizante. ¿De acuerdo? Su principal función es la activación del complemento. ¿Por qué? ¿Quién se anima a platicar por qué es una buena ¿La activadora vía de complemento? clásica? Ok, adelante. Sí. ¿No es porque activa la vía clásica? Sí, ¿y cómo se activa la vía clásica? Muy bien. Efectivamente, si es la activación del complemento a partir de anticuerpos, es por la vía clásica. Excelente. Pero ¿te acuerdas cómo funcionaba? ¿Qué se necesitaba para activar la vía clásica?
¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que en la vía clásica, para su activación, se requería de un factor del complemento que se llama C1? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo vieron? Sí. C1. Y C1 está hecho por varias subunidades. ¿Alguien se acuerda cuáles son? La Q, la R y la S. Excelente. La Q, que son, ¿cuántas? Son 6 subunidades de C1Q, 2 subunidades de C1R y 2 subunidades de C1S. 6 de C1Q, 2 de R, 2 de S. ¿Por qué es importante? ¿Cómo se activa este C1, que es quien empieza la historia de la activación por la vía clásica? Pues requiere que C1 reconozca con su C1Q al menos 2 FCs de un anticuerpo que haya reconocido a su antígeno. ¿Estamos en la historia? ¿Sí se lo están imaginando? Para que funcione, para que se active esta vía clásica a través de C1, se requiere que al menos 2 de estas bolitas, al menos 2 de estas fracciones globulares de C1Q, reconozcan una FC. Ustedes ya saben que una FC es esta fracción del anticuerpo. Reconozcan al menos 2 FCs que estén unidas, que sean de un anticuerpo que haya reconocido a su antígeno. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué la IgM es tan buena para activar al complemento? Porque tiene bastantes inmunoglobulinas. Excelente. Justamente por eso, pues una sola estructura de IgM pentamérica, pues ya tiene 5 FCs. Por lo tanto, es muy fácil que si una IgM reconoce a su antígeno, pues varias de estas subunidades estén identificando al antígeno. Y por ello hay muchas FCs disponibles para poder activar a la vía clásica. Entonces, debido a que para que se active la vía clásica se requieren al menos 2 FCs de anticuerpos que hayan reconocido a su antígeno, no, pues la IgM está de gane, no tiene 2, tiene 5. Con que una IgM haya reconocido a su antígeno, es muy probable que 2 de las subunidades estén identificando al antígeno y con ello sus FCs estén disponibles para activar a C1Q, C1Q a C1R, C1R a S, C1S rompe a C4, C4B, C4A, C4B se pega, el mismo C1S rompe a C2 y se forma C4, C4B2A o C4B2B actualmente, desde hace 2 años para acá ya cambió, y ya tenemos una convertasa de C3 y toda la historia que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, a partir, fíjense cómo está concatenado nuevamente una función de la inmunidad adaptativa, un producto de los linfocitos B, está relacionado con un elemento de la respuesta inmune innata, el complemento a través de la vía clásica. Y de estas, pues la más importante es la IgM. ¿De acuerdo? De lo que comentaban de la aglutinación. La aglutinación es un fenómeno que efectivamente la IgM es la inmunoglobulina que más aglutina. Incluso se dice que puede hacer aglutinaciones inespecíficas. Pero la aglutinación es un fenómeno in vitro, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo vieron ayer en la clase del laboratorio. La aglutinación no se observa en vivo, se observa in vitro, ¿sí? Y nos sirve para herramientas diagnósticas, se ha utilizado para evidenciar algunos fenómenos biológicos. Se acordarán cuando les conté de Jules Bordet y los experimentos que hacía con conejos y aves, donde inoculaba con glóbulos rojos de ave, pues veía aglutinación, ponía los glóbulos, inoculaba, ¿se acuerdan? A un conejo le ponía eritrocitos de ave. ¿Qué hacía el conejo? Anticuerpos contra los eritrocitos de ave. Y después los mezclaba afuera, tomaba los glóbulos rojos de la gallina, los ponía los glóbulos rojos y ponía una gota del suero del conejo. ¿Qué había en esta gota? Pues anticuerpos. Anticuerpos, por ejemplo, de IgM, por ejemplo, de IgG. Y estos anticuerpos, IgM, imagínense, hacían redes bien padres.
pues tienen muchos sitios de unión. Aquí está el pentámero haciendo estas redes de anticuerpos que formaban macroscópicamente grumos. Y esos grumos son la aglutinación. Y después de que formaban los grumos, ¿qué les pasaba a esos eritrocitos? ¿Se acuerdan? En el experimento de Jules Bordet que le dio un premio Nobel. Una cosa bien sencillita con gallinas y conejos. ¿Qué le pasaba a los eritrocitos después de que se aglutinaban? ¿Alguien se acuerda? No, no me acuerdo. Después de que se aglutinaban, se lisaban. ¿Por qué? El complemento encontraba las FCs, el complemento del conejo, que iba junto con el suero, se activaba y le hacía complejos de ataque a la membrana a los eritrocitos y los rompía. ¿Sí se dan cuenta? Mucho de lo que vimos en su momento ahí en la historia, ahorita empieza a cobrar sentido, porque la IgM, bueno, ya cobró sentido porque la IgM, ya vimos, es una inmunoglobulina, es una proteína termoestable, ajá, aguantadora a la temperatura, pentamérica, que se encuentra del 5 al 10% de las inmunoglobulinas que están en el suero. Es la principal activadora del complemento. ¿Y por qué? Pues porque se requiere para la vía clásica a través de C1. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la IgM? ¿No? Este es un isotipo. Es muy importante que ustedes sepan que existen estos isotipos. La IgM se produce siempre en las respuestas iniciales. Siempre que un animal tenemos contacto con un agente, lo primero que produce la respuesta inmunohumoral es IgM. Ajá. Si nosotros dejamos pasar muchos días, y ahorita vamos a ver después por qué, ya podremos encontrar, además de IgM, podremos encontrar IgG. Es una forma también de conocer si una infección es reciente, es aguda, o ya es crónica, o ya se tuvo contacto por más tiempo, ya pasó más tiempo desde el contacto. ¿Sí? Van a encontrar ustedes si de repente van a laboratorios clínicos que les van a decir, pues hacemos la prueba de IgM para buscar IgM o IgG. ¿Por qué querré diferenciar entre IgM y IgG? Porque si encuentro solamente IgM, significa que la infección está activa. Es una infección reciente, porque la IgM se produce siempre al inicio de la respuesta humoral contra cualquier agente extraño, ¿de acuerdo? Cualquier agente inmunogénico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos todos y todas? Sí, todo bien. Sí, Doc. Excelente, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, si no hay dudas con la IgM, vamos a ver otra. Entonces, fíjense, esta es una herramienta, esta es una herramienta inmunológica para actuar contra microorganismos. ¿A quienes les pega muy bien? Pues a quienes el complemento les puede hacer hoyos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta fue la IgM. Pentamérica, su porcentaje de concentración de las inmunoglobulinas. ¿Qué porcentaje significa de las inmunoglobulinas en el suero? ¿Cuáles son sus principales acciones? Su estructura, etcétera. Esa es la IgM. Ahora vamos a ver a la IgG. Uh-huh. La IgG es una inmunoglobulina monomérica. Esta sí anda solita. No es polimérica su estructura. Uh-huh. Por lo tanto, es más ligera. Si nosotros la vemos a detalle, vamos a encontrar sus cadenas pesadas. Sin embargo, si se dan cuenta, estas cadenas pesadas tienen un dominio menos a comparación de la IgM. La IgM tiene 4 dominios constantes. ¿Se acuerdan? Mi1, 2, 3 y 4. Mientras que la IgG tiene gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Por supuesto, tiene también sus cadenas ligeras asociadas. Y es una inmunoglobulina monomérica, como les mencionaba. Al ser monomérica, pesa alrededor de 150 kilodaltones. 150 kilodaltones. Es más o menos entre el 75 y el 85% de las inmunoglobulinas séricas.
Ujú. Entre el 75 y el 85, ¿se dan cuenta? La IgG es la más abundante en el suero, en el plasma. Lo que más se encuentran es IgG, ¿de acuerdo? En cuanto a sus funciones, es la principal neutralizante. Bueno, perdón, no es la principal, es una buena neutralizante. Que les voy a poner aquí en el colorcito. Es una buena inmunoglobulina neutralizante. Ujú. Es una buena inmunoglobulina activadora del complemento. Ujú. Pero aquí viene algo muy importante. Es la principal inmunoglobulina opsonizante. ¿Se acuerdan qué es la opsonización? Sí. ¿Quién lo puede explicar? Bueno, Alexis nos dijo que era como para ayudar a la fagocitosis, que es como ponerle crema a unos tacos, o sea, para que sea más fácil, porque pues no te comerías unos tacos solos, sino como con crema, con salsa. Sí, es una buena analogía. Incluso refiere a su origen griego, porque opson significa aderezar. Es como ponerle aderezo a las cosas. Entonces, justamente lo que hace es favorecer, ¿no? Favorecer la fagocitosis. Ujú. Es favorecer la fagocitosis. Es como ponerle, ¿se acuerdan? Agarraderas a los microorganismos. ¿Qué otros moléculas del sistema inmune se acuerdan que sean opsonizantes? C3B. Muy bien, C3b. ¿Se acuerdan también de los péptidos de las proteínas de fase aguda? También la proteína C reactiva, ajá, las pentraxinas, ¿se acuerdan? Proteína C reactiva, amiloide sérico A, amiloide sérico P, también son opsoninas. Bueno, pero hay una opsonina muy buena, los anticuerpos. Entonces, un microorganismo normalmente no se va a estar dejando fagocitar. Se escabulle, se esconden, tienen cápsulas, ¿sí? Bueno, pues si este microorganismo ya está marcado, ya fue reconocido por anticuerpos, en este caso por la IgG, va a ser fácilmente fagocitado por una célula fagocítica. Por ejemplo, un macrófago. Ustedes ya saben, un macrófago es una célula fagocítica que es capaz de comerse aquellas partículas extrañas. Ah, pues es que el macrófago tiene receptores para la FC de la IgG. ¿Ustedes se acuerdan que, bueno, ya saben ustedes que tiene la FC? Ah, bueno, pues la FC de la IgG tiene una alta afinidad a un receptor que tienen las células fagocíticas que se llama CD64. CD64 es un receptor de alta afinidad para la FC de la IgG. Por lo tanto, favorece muy bien la fagocitosis, ¿de acuerdo? Fíjense, es otra función. Ujú. Otra función que tiene es un fenómeno que se llama, aquí se las voy a poner adelante, la IgG es capaz de hacer un evento que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ADCC. Piensen un poco como en el grupo este, bueno, no sé si lo escuchan, pero es poco de viejos, pero el ACDC, pero en este caso es ADCC. ¿Ah? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué es esto? Ah, bueno, la IgG, fíjense, también es una facultad clave de la IgG. Pero si hablamos de citotoxicidad, ¿a qué le suena citotoxicidad? ¿A qué historia de las que hemos platicado? Los linfocitos T, Ok, ¿cuáles? los CD8, Muy bien, TCD8. ¿Y cuáles son los amigos citotóxicos de la respuesta inmune innata de los CD8? ¿Qué célula de la innata también se encarga de matar otras células? ay, no sé, la NK. Células NK. Excelente, Mónica, excelente, Víctor. Esta ADCC está relacionada con la funcionalidad de la NK. Es un mecanismo por el cual, otra vez fíjense, lo adaptativo y lo innato funcionan
en articulación para ser más potentes. ¿Qué pasa en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos? En este caso, a lo que se va a matar es a una célula propia. Entonces, imagínense que tenemos una célula propia que está enferma. Por ejemplo, se le metió un virus. Fue infectada por un virus y este virus, al ingresar a la célula, pudo haber dejado, es que hay muchos virus que así lo hacen, dejó al momento de fusionar su membrana, su envoltura viral, perdón, con la célula, pudo haber dejado antígenos virales expresados en la superficie. También puede ser que el virus dentro de su metabolismo viral genere proteínas que viajan y se insertan en la membrana celular, por donde el virus después va a salir para llevarse una cubierta que se le llama envoltura. Entonces, por estos dos mecanismos, es posible que antígenos extraños, fíjense, estos son proteínas virales, por lo tanto son antígenos. ¿Eh? El virus cuando ingresó dejó cosas allá adentro, perdón, dejó cosas aquí en la superficie, o bien el virus cuando está dentro de la célula y está utilizando la maquinaria mañosamente, está generando proteínas que se translocan a la membrana de la célula. En este caso, tenemos una célula, fíjense, con antígenos en su exterior. Bueno, pues si para este virus se montó ya una respuesta humoral y hay IgG, es posible que anticuerpos lleguen y se unan a la superficie. Un ejemplo muy claro de un virus que ocasiona este tipo de cosas era como se diferenciaba antes un virus que afortunadamente ya no está en el país, pero que era la fiebre porcina clásica y la fiebre porcina africana. La fiebre porcina africana, bueno, eso se podía diferenciar de ambos virus en una técnica diagnóstica, porque el virus de fiebre porcina africana dejaba antígenos de transplantación. A esto que les conté aquí, a estos antígenos, se les llama antígenos de transplantación. Antígenos de transplantación. Porque el virus cuando ingresa hace un trasplante donde deja proteínas virales en la superficie de la célula, o bien el virus dominando desde dentro de la célula está generando que se inserten proteínas extrañas que son antígenos en la superficie de la célula. ¿Sí me expliqué hasta aquí? Entonces, si esta célula propia tiene antígenos en su superficie y se monta una respuesta humoral en contra de esos antígenos, pues encontraremos células propias marcadas con anticuerpos. Esta célula propia marcada con anticuerpos es una señal importante y si una célula NK venía paseando, porque las células NK, ustedes saben, siempre están monitoreando los tejidos, y se encuentra una célula propia con anticuerpos pegados, con anticuerpos de tipo IgG, es una señal muy potente para la NK que le dice mata. ¿Sí? La NK tiene un receptor para la FC de la IgG que se llama CD16. Entonces, fíjense cómo la célula NK también puede actuar en compañía de la IgG. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos todos y todas? Estamos describiendo las funciones biológicas de la IgG. Es poco neutralizante, sí neutraliza, pero no es la mejor. ¿Activa el complemento? Sí lo activa, aunque tampoco es la mejor. Ya vimos que la mejor es la IgM. Eso sí, es excelente opsonizante y es capaz de hacer la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Excelente. Van a encontrar que en algunas especies hay subtipos de IgG. Nada más quiero que sepan que existen. Se han descrito 4. Entonces, de repente en algunos libros podrán encontrar, es que hay IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. En algunas especies no hay alguna de estas, en otras sí están. Y a su vez, cada una de estas IgGs pueden tener habilidades adicionales. Pero en términos generales, esto es lo que me interesa que sepan de la IgG. Nada más sepan que hay 4 subtipos cuyas características particulares no vamos a revisar para esta clase. Cuando lleven ya el posgrado, seguramente ahí lo veremos. Muy bien. Entonces, esta es la IgG. ¿Dudas con ella?
¿Dónde está presente la IgG? Ah, muy importante. Es la más abundante en el suero sanguíneo, en el plasma, pero también es la más abundante en el calostro. Principalmente en el calostro de las especies que no transfieren inmunidad vía transplacentaria. Ujú. Por ejemplo, caballos, cerdos, todos los que tengan un tipo de placentación epitelio corial. Eso es algo que después les quiero platicar, está relacionado con lo que hemos hablado acerca de los grupos sanguíneos que vimos en el laboratorio, ¿sale? Pero bueno, quiero que sepan que la IgG es la más abundante en el calostro, ujú, de la mayoría de las especies, ujú, y en particular de las especies que tengan una placentación epitelio corial. En las especies que tienen una placentación hemocorial, ujú, por ejemplo el ser humano, el ratón, las inmunoglobulinas atraviesan directo la barrera placentaria. Por lo tanto, hay una menor concentración en el calostro, porque ya buena parte de estas inmunoglobulinas atravesaron directamente a través de la placenta. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro esta última parte? Muy bien. ¿Dudas con la IgG? No, ninguna, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, esta es otra inmunoglobulina muy importante. Aquí ya ustedes van viendo que cada una puede aportar distintas cualidades, ¿no? Perfecto. La siguiente que vamos a ver es la IgA. Ujú. ¿Hay alguna duda? Ok, Ay, no, no, perdón, todo bien. ok, sin problema, no se preocupe. La siguiente es la IgA. La IgA tiene dos tipos. Ujú. La IgA sérica y la IgA secretora. La IgA sérica y la IgA secretora. La sérica se caracteriza por tener una estructura monomérica. Ujú. Esta anda solita. Si nosotros observamos una estructura de IgA, encontraremos nuevamente sus cadenas pesadas. Ujú. Estas cadenas pesadas también son del tipo de cadena de las cortitas, es decir, tiene solo 3 dominios constantes en su cadena pesada. ¿Cómo se llamarán estos dominios constantes? ¿Quién me dice? ¿Alfa? Muy bien, alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Esta es la IgA sérica. Una sola subunidad pesa alrededor de 160 kilodaltones. Ujú. 160 kilodaltones. Ujú. Eh, y es aproximadamente entre el 10 y el 15%, entre el 10 y el 15% de las inmunoglobulinas séricas. Ujú. Es entre el 10 y el 15% de las inmunoglobulinas séricas. Entonces, fíjense, la IgA sérica sí hay una alta concentración, ¿eh? Entre el 10 y el 15% están ahí en el suero sanguíneo. La secretora es dimérica. Es dimérica. Tiene dos unidades. Ujú. Y así como está esta estructura, estaría igual de esta manera. Aquí se las voy a hacer el esquemita sencillo. Y estas dos unidades de inmunoglobulina están unidas por su fracción Fc. ¿Por qué cadena? Si se trata de una polimérica, ¿qué cadena tiene que estar ahí? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de ver hace unos minutos. Cadena La J. cadena J. Muy bien, sí, así es. La cadena J. Además, la IgA secretora, además de que es dimérica y por ello tiene que tener su cadena J, tiene además una estructura que se le llama el componente secretor. Es como un escudo, es como un chaleco antibalas. Componente secretor. ¿De acuerdo? Esta en total, así ya con su cadena J y su componente secretor,
está alrededor de los 400 kilodaltones. ¿Por qué les doy estos valores? Pues porque van a encontrar de repente que la forma en la cual se separan estas inmunoglobulinas se ha hecho por centrifugación y tiene que ver con estos coeficientes. Es su tamaño. Bueno, esto en realidad es más que por centrifugación, es en realidad por electroforesis. Perdón, ahí me confundí. Entonces, se puede detectar sus tamaños en función de pues, pensar cuál es su estructura y el peso que van adquiriendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? La IgA sérica es una buena neutralizante. Es una buena opsonizante. Y esas son las principales funciones de la IgA sérica. Mientras que la IgA secretora se llama así porque está presente en las secreciones. Como su nombre lo indica, está presente en las secreciones. En la leche, en el intestino, en la saliva. Técnicamente se encuentra presente en todas las mucosas. La IgA es la principal, es la mejor, la IgA secretora es la mejor neutralizante. Y es buena opsonizante. Pero lo más importante de ello es que es excelente neutralizante. En especial la IgA secretora. ¿Por qué será importante su función neutralizante en las mucosas? ¿Por qué lo piensan? Porque son la primera barrera de defensa. Ok, por ahí va. Así es, porque en esas mucosas se necesita estar teniendo una línea para delimitar hasta dónde pueden pasar los microorganismos. Si ustedes se acuerdan, pues en todas estas mucosas hay microbiota, hay contacto además constante con una serie de elementos del entorno. La mucosa respiratoria, imagínense todo lo que inhalamos cuando salimos a correr o cuando subimos al metro, cuando echamos unos tacos de pastor de 10 tacos por 10 pesos, ahí, bueno, no es cierto, no sé si existan todavía, pero bueno, cuando todo eso que ingresa, todos esos microorganismos, ¿contra quién, en dónde se van a encontrar? Pues en las mucosas. Por lo tanto, ahí se requieren ingredientes importantes capaces de neutralizar. La IgA es muy importante para generar esa barrera de neutralización. ¿Qué es la neutralización? Lo estábamos explicando hace unos momentos. ¿Se acuerdan? Voy a borrar aquí arriba. ¿Se acuerdan que pues, para que un microorganismo lleve a cabo su efecto necesita interactuar con una célula? Entonces tenemos una célula blanca, imaginemos los epitelios, el epitelio intestinal, epitelio respiratorio, el que sea. Y entonces llega un virus. Este virus requiere utilizar un receptor de él para anclarse a algún receptor celular para el cual sea afín. Los virus así se unen de manera específica. Un virus para ingresar a una célula requiere que la célula tenga un receptor específico para el cual el virus tenga una molécula de anclaje. Pero ¿qué pasa si cuando quiere unir su receptor al receptor celular, llega una IgA y le neutraliza sus uniones, le neutraliza sus receptores? Pues ya le estorba, mecánicamente le estorba. Cuando el virus quiere interactuar con el receptor de la célula, hay alguien ahí en medio que no deja acercarse. Como antes cuando invitaban a la novia o al novio al cine y les mandaban mañosamente al hermanito, ¿no? O a la hermanita al paje para que se sentara ahí en medio y no se pudieran abrazar o agarrar de la mano. No, pues no se va a poder. Aquí cuando el virus quiere interactuar con el receptor de la célula, hay un anticuerpo estorbándole. Eso es la neutralización. Es
es la capacidad de los anticuerpos o de otras moléculas para bloquear la interacción de un agente con la superficie o la célula blanco. Entonces, en realidad aquí lo dibujamos así muy esquemático, pero son muchísimos anticuerpos y en realidad este virus o esta bacteria, si quisiera interactuar, está toda empanizada, está toda recubierta de anticuerpos y al momento de que se quiera anclar, le estorban y no se puede agarrar. Esa es la neutralización y es muy importante la función de la IgA como neutralizante. ¿De acuerdo? Por supuesto, también es la más abundante, la IgA secretora, es la más abundante en la leche de todas las especies. Ajá. Tiene IgA principalmente. Ujú. Vamos a ver, ahí hay una singularidad en los rumiantes, hay mucha IgG también. La principal es la IgG, solamente en los rumiantes. Pero en todas las más especies la IgA es la más abundante en leche. ¿Ok? Si nosotros tomáramos el total de inmunoglobulinas de un individuo y lo exprimiéramos y sacáramos el total, lo que más hay en todo el organismo es IgA. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo que más hay es IgA secretora? Por todas las secreciones que tenemos en el cuerpo. Así es. Y además, por todas las superficies, ¿no?, que están cubiertas con estas secreciones, justamente, Mónica. Hay muchas secreciones, pero no solamente secreción, la superficie. Imagínense, cada uno de nosotros y nosotras tenemos la superficie de un campo de fútbol en el intestino. 400 metros cuadrados ahí en el intestino. Toda esa superficie está cubierta por secreciones que contienen IgA. Entonces, si nosotros sacamos así el total, la inmunoglobulina más abundante de los animales, lo que más hay es IgA. Ah, ok. Pero si nos vamos a pensar, a ver, ¿cuál es la inmunoglobulina más abundante en el suero sanguíneo? ¿Cuál me dirían? IgG. La IgG, muy bien. Y si les dijera cuál es la inmunoglobulina más abundante en la leche de las puercas, IgA secretora. la IgA secretora, muy bien. Y si les dijera cuál es la inmunoglobulina más abundante en el calostro de los caballos, IgG. la IgG también. Muy bien, es correcto. Fíjense, poco a poco van viendo cuáles son las inmunoglobulinas, cuáles son sus funciones, cuáles son sus singularidades y en dónde se encuentran. Ajá, si ustedes quisieran tomar una muestra, ¿dónde las podrían encontrar? ¿Dudas con la IgA? ¿No? No, vamos bien. Así como en la IgG hay 4 subtipos, en la IgA hay 2 subtipos en algunas especies. IgA1 e IgA2. En algunas especies se encuentran IgA1 e IgA2. Nada más para que sepan qué hay. Ok. Les voy a platicar muy rápidamente qué pasa con esta IgA secretora, cómo es que llega a las secreciones. Y tiene que ver con su cadena J. La IgA secretora se produce, como cualquier otra IgA, a partir de los linfocitos B que viven o que están asociados en las mucosas. ¿Ustedes se acuerdan que uno de los tipos de tejido linfoide es el tejido linfoide asociado a mucosas? Son órganos linfoides secundarios y son cúmulos de células de la respuesta inmune que están incorporados en las mucosas, ¿de acuerdo? Por debajo de la lámina basal de las mucosas, en los epitelios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ah, pues bueno, aquí imaginemos que aquí tenemos una pared del intestino, ¿no? Les voy a dibujar así. Es el borde cerrado de los enterocitos. Aquí está. Debajo de la lámina propia tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas. Aquí hay distintos acúmulos de linfocitos B y T que ustedes ya conocen. Y aquí va a haber, si esto es un órgano linfoide secundario, pues va a haber folículos de linfocitos B y regiones parafoliculares de linfocitos T. Y como en todos, también va a haber macrófagos y células dendríticas por aquí, entreveradas, intercaladas, siempre en los órganos linfoides secundarios. Bueno, ¿cómo le hace el linfocito B
cuando se vuelve célula plasmática para mandar la IgA desde la parte de la lámina basal hacia la luz de la mucosa, en este caso del intestino. ¿Cómo le hace para pasar la IgA secretora hacia la luz del intestino? Bueno, es un fenómeno que se llama transcitosis. Transcitosis, así, a través de las células. Y lo que pasa es que aquí abajo está el órgano linfoide secundario. Por supuesto, ahí pueden ir pasando, habrá contacto con antígenos. Aquí hay células dendríticas, intercaladas siempre en las mucosas, como en todos lados, hay células dendríticas que pueden estar sensando y detectando antígenos. Entonces detectan acá sus antígenos. En el intestino, además, en las criptas hay una célula especial que se les llama las células M, y estas células M también permiten el paso controlado de antígenos de la luz intestinal hacia la lámina basal. Entonces, fíjense, ¿qué les quiero decir? Que está habiendo en las mucosas sanas siempre cierto contacto y cierto censo de los antígenos que están presentes en la luz de la mucosa para que los órganos linfoides secundarios asociados en esta mucosa estén generando una respuesta. En particular, aquí estamos hablando de que muchos de esos antígenos se les va a montar una respuesta de tipo IgA. ¿Qué pasa ahí en este micromundo? Pues los linfocitos B, como ustedes ya conocen la historia, detectan antígenos, los procesan, los presentan al linfocito T, que también se está activando, interacción BT, respuesta timo-dependiente, cambio de isotipo, y se van a empezar a producir ahora IgAs. El linfocito B, la célula plasmática que se encuentra aquí presente, aquí en la parte de abajo, pues se pone a producir IgA secretora. Y aquí está. La IgA en este momento, lo único que trae es su cadena J. Entonces aquí fíjense, van las IgAs diméricas con su cadena J aquí disponible. Y entonces, esta célula plasmática está aquí debajo en la lámina propia, en la parte basal de los enterocitos. La parte luminal en la parte basal. Y lo que ocurre es que los enterocitos o las células de estas mucosas tienen un receptor en la parte basal que se le llama el receptor ApoI-G. Aquí se los voy a dibujar, miren. Las células de las mucosas tienen en su parte basal un receptor que se llama poli-IG receptor. Poli-IG receptor. Y este poli-IG sirve para unirse a la cadena J. Atrapa a la cadena J. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, cuando pasan las IgAs con su cadena J por aquí abajo, se ven atrapadas por el poli-IG receptor, que los atrapa por su cadena J. Y cuando los atrapa, esta célula invagina su membrana, forma un endosoma, ¿sí? ¿Se lo imaginan? Esta célula acarrea en una vesícula. Aquí adentro viene la IgA en esa vesícula y la hace viajar por dentro de la célula para después fusionarse otra vez en la parte luminal y queda expuesta entonces, este poli-IG receptor queda expuesto por afuera, agarrando a la cadena J de la IgA. ¿Se lo imaginan? Una vez que fíjense cómo fue este fenómeno de transcitosis, las células de los epitelios, las células de las mucosas, expresan el receptor poli-IG para atrapar en la parte basal a la IgA secretora. La atrapa, la transporta, eso se llama transcitosis, la transporta a través de la célula y la muestra ahora en la luz del intestino. Como ahí en esa luz del intestino hay muchas proteasas, la IgA tiene que tener protección porque si no esas proteasas pueden degradar al anticuerpo. Pero fíjense que al momento de que se expone,
por un evento catalítico de las enzimas de la luz, se corta el poli-IG receptor. Y ahora este poli-IG receptor se va a acomodar y se va a volver el componente secretor. Lo que le sirvió a la inmunoglobulina para transportarse de la lámina basal hacia la luz, ahora en la superficie se corta, se reorganiza y le queda como un escudo para que la IgA no sea destruida por las enzimas proteolíticas presentes en los ambientes de las mucosas. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, Oigan, díganme si no les parece esto una cosa increíble. O sea, ¿no les parece que esto es como una obra de ingeniería? Esto es muy inteligente. O sea, es una estructura muy inteligente el funcionamiento. Bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que han visto de la vida, pero la inmunología tiene estas cosas así tan singulares de funcionamientos eh, tan bien desarrollados, ¿no? Que bueno, no quiero mencionar a Dios aquí, pero no es cierto, ¿eh? No tiene que ver. O sea, la biología, la naturaleza, como la queramos llamar, tiene una forma muy inteligente de funcionar. Y aquí encontramos entonces ahora esta IG, que es una IgA, perdón, secretora, es una herramienta excelente para estar en las superficies. ¿De acuerdo? oye, Pablo, Sí, ¿ese componente secretor es el mismo que lo atrapó afuera? O sea, ¿viaja con él en el endosoma? es correcto. Así es. Aquí le llamamos todavía poli-IG receptor, receptor para poli-IG. Y entonces lo agarra y viaja junto con él en el endosoma. Hace la transitosis en ese endosoma y cuando se muestra al exterior, ahora se corta este poli-IG y cobra una forma distinta para volverse el componente secretor. Y ahora le queda de chaleco antibalas para que la IgA no sea degradada en las mucosas donde hay muchas enzimas y eventos pues duros entre los microorganismos, el exterior y el sistema inmune. ¿Sí estamos? Sí, gracias. Perfecto, no hay que. Muy bien. Entonces, esta es la IgA. ¿Ok? Vale, excelente. Vamos a ver la última, nada más vamos a ver el inicio, que es la IgE. En realidad vamos bastante bien de tiempo, ¿eh? Sepan lo que estábamos viendo las clases, Alexis y yo, y vamos bastante bien. Incluso tal vez hasta tenemos una de colchón por lo que se necesite. Entonces, la última que vamos a ver ahorita es la IgE. La IgE es monomérica también, sin embargo es de estructura larga. Sus cadenas pesadas tienen un dominio constante adicional como tipo IgM. Pero en este caso, ¿cómo se llaman esos dominios constantes? ¿Epsilon? Epsilon 1, muy bien. 2, 3 y 4. Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3, Epsilon 4. La IgE se caracteriza porque estructuralmente es la que es un poco más rígida. Sus regiones de la bisagra son más cortos, por lo tanto tiene una movilidad más limitada. Tiene distintas sus regiones de la bisagra y eso hace que sea un poco más rígida la IgE. También la IgE es la única que es termolábil. Ujú. La IgE es termolábil a 56 grados centígrados. Termolábil. Pesa aproximadamente 190 kilodaltones. Ujú. Y esta se caracteriza, esta IgE, su función principal está relacionada con la inflamación. Su función principal está con la inflamación, ¿de acuerdo? Y esto porque para funcionar se vale de la activación o del funcionamiento del reconocimiento por las células cebadas y por los basófilos principalmente. Ujú. Las células cebadas y los basófilos tienen un receptor para la FC de la IgE, que se llama CD23,
Entonces, si vemos a una célula cebada, un basófilo, vamos a encontrar que tiene un receptor que se llama CD23 y que es un receptor que sirve para reconocer a la FC de la IgE. Ujú. La IgE es la única inmunoglobulina que puede acoplarse a su receptor, al receptor, por ejemplo, CD23, aún en ausencia del antígeno. Sin embargo, surte o lleva a cabo sus funciones cuando aparece el antígeno. Si llega a aparecer el antígeno, esta IgE funciona como un receptor que le envía una señal a la célula cebada y al basófilo para que degranule. ¿Y qué es lo que degranulan? ¿Se acuerdan? Histamina y serotonina. ¿Sí? Entonces, fíjense, la IgE se puede unir al receptor de la célula y en ese momento se le llama, que se dice que la célula está sensibilizada. Pero al momento en que aparece el antígeno, se da la señal para que a través del CD23 la célula cebada o el basófilo degranule. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Muy bien. La IgE es muy, muy baja la concentración. Es alrededor del 0.005, me parece. Sí, si no me acuerdo, es 0.005, que son miligramos por mililitro. Creo, o sea, en el total del porcentaje de las inmunoglobulinas es el 0.01% de las inmunoglobulinas en el suero, de las inmunoglobulinas séricas. Entonces, es la menos abundante. Esta es la función de la IgE. Está muy relacionada con temas de alergia. Después vamos a explicar que esta IgE está relacionada con el tema de las alergias cuando hablamos de un tema patológico, pero en su funcionalidad está muy relacionada con la respuesta. ¿A quién? ¿Se acuerdan? La histamina y la serotonina, ¿contra qué tipo de agentes nos servían? ¿Qué otra célula que vimos de la respuesta inmune adaptativa estaba relacionada con histamina y serotonina? A ver quién se acuerda. ¿Qué hace la histamina y la serotonina en el intestino? ¿Quién se acuerda? Contracción. Contracción. ¿Y a quién y este tipo de aumento de peristalsis, contra qué agente será útil? ¿Parásitos? Contra parásitos. Muy bien. Contra parásitos. Está relacionada la IgE y el reconocimiento de antígenos, generalmente de tipo parasitario, y es muy importante la IgE para este tipo de respuesta a parásitos. Hoy lo vamos a acotar a helmintos. Entonces, la IgE tiene esa funcionalidad muy importante, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con la IgE? ¿No? Todo bien, gracias. Todo bien, perfecto. Bueno, pues si no hay una duda, hasta aquí dejaríamos esta sesión. La IgD la vamos a ver la próxima reunión. En realidad la IgD casi no se las mencionamos porque sus funciones son muy marginales. En realidad funciona como un correceptor. La IgD, que es la que nos falta, en realidad funciona como un correceptor de la IgM y tiene que ver con el proceso de maduración del linfocito B a lo largo de su proceso en los órganos linfoides primarios. Entonces la IgD funciona como un correceptor junto con la IgM. Sí se ha demostrado que la IgD en su forma soluble también puede actuar contra algunos tipos de agentes, como se ha probado contra micobacterias, pero no es como tan relevante su participación. La IgD en realidad está ahí como, le damos más importancia como un correceptor con la IgM y en general, siempre que se expresa IgM, se expresa IgD. Son como hermanas, siempre andan juntas porque la IgD y la IgM tienen el gen de ambas, siempre viaja junto. Cuando se produce IgM, se produce IgD. Entonces, ahí andan juntas siempre, ¿de acuerdo? Estas son las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con las que vimos? Para recapitular,
Hoy revisamos entonces qué son los anticuerpos, sus estructuras, los enlaces que tienen. Revisamos cada uno de los isotipos, las diferencias y las variabilidades que se refieren cuando hablamos de isotipo, de halotipo, de idiotipo. Después revisamos cada uno de los isotipos, cuáles son sus principales sus características estructurales, cuáles son sus principales características funcionales, sus singularidades físico-químicas como el tamaño, como sus características y también sus funciones biológicas, ¿no? ¿Para qué sirven? Eso es muy importante que lo conozcan. Fíjense, más allá de que nos creamos todo el rollo de las estructuras, que es valioso que lo conozcan, lo que es muy importante que conozcan es para qué sirven. Que sepan que una IgG tiene la capacidad opsonizante, que sepan dónde se encuentran en el organismo de los animales y por qué funcionan, que sepan que la IgE puede actuar contra el mintos, que sepan que la IgA es secretora y muy importante neutralizante. A esto lo vamos a recapitular a la siguiente sesión cuando veremos funciones biológicas de los anticuerpos. ¿De acuerdo? Y vamos a cerrar con algunos detalles finales, como por ejemplo lo que hablábamos de las enfermedades y de los grupos sanguíneos, de las enfermedades de reacción de anticuerpos contra antígenos de los eritrocitos y algunos temas relacionados con esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Gracias, ¿No? Pablo. Ah, excelente. Muchas Si no hay, gracias. si no hay alguna duda adicional, hasta aquí dejar